Al comienzo de esta película vemos a una mujer cuyo nombre es Melena, que es muy hermosa en apariencia. Melena vive en un pueblo pequeño, y es la mujer más hermosa de este pueblo. Y cada hombre que vive en esta ciudad la quiere mucho, y todos los hombres de esta ciudad querían que Melena fuera suya. Pero las otras mujeres de esta ciudad sienten celos por ella y quieren ser como Melena. Y vemos que hay un niño, llamado Renato, en este pueblo. Es mucho más joven que Melena. Y un día Renato toma una bicicleta nueva y él va a mostrar a sus amigos. Entonces sus amigos dicen mientras hablan con él: hemos escuchado que Melena está a punto de pasar por aquí y toda esta gente quería verla. Y así se sentaron en un lugar al mismo. Ves que Melena empieza a pasar, y esta gente la ve. Cuando Renato la ve por primera vez sigue mirando hacia ella y no podía quitarle los ojos de encima. Cuando Melena se va de allí, estas personas comienzan a seguir ella de nuevo. Estos hombres siguen persiguiéndola hasta que Melena llega al interior de la ciudad. Entonces vemos que el padre de Melena es un maestro. Él estaba enseñando a los estudiantes en su escuela. Y estas personas están sentadas en sus aulas y estas personas siguen hablando sobre Melena de diferentes maneras. Y estas personas también están preocupando al padre de Melena. Después de la clase Renato va a la casa de Melena y la mira, y Melena yace triste en su casa. Aquí nos enteramos que el esposo de Melena acompañó al ejército durante la guerra hasta ahora. Él no ha vuelto. Por otro lado, vemos a Renato y su amigo. ¿Quién eres tú? Hablando de Melena, el amigo de Renato le dice que una vez Melena me pidió que le trajera un cigarrillo y el resto de el pueblo también decía que Melena no es una buena mujer, y se han difundido varias cosas en la sociedad con respecto a Melena. Después de eso, vemos que a Renato le ha comenzado a gustar mucho Melena. Renato escucha estas cosas de mucha gente, que Melena no es una buena mujer, y habla abiertamente con todo el mundo. Ahora lentamente Renato también empieza a fantasear con Melena y ahora comienza a pensar en Melena con él. Ahora Renato quería vivir como un adulto, pero en realidad era un niño. Una vez Renato cortó los pantalones de su padre, y se los puso él mismo porque no les gusta usar sus pantalones cortos. Su padre se enoja mucho con él por esto y lo golpea, pero Renato todavía no ha mejorado y ahora sigue persiguiendo a Melena todo el tiempo, y miró a Melena desde el hoyo que había hecho. Mientras que Molina no sabe cualquier cosa sobre eso, que alguien lo está mirando. Entonces, de repente, esta noticia le llega a Melena: su esposo fue martirizado en la guerra. Melena se enoja mucho después de escuchar esta noticia y comienza a llorar. Aquí nos enteramos que Melena la amaba marido mucho cuando se enteró de que su marido había muerto en la guerra. Entonces termina esperando para él, y un día Renato está trabajando en algún lugar, y escucha a la gente hablar de Melena de diferentes maneras. Él siente como si solo él supiera la verdad sobre Melena. Y ahora tengo que decirles a todos que Melena no es una mala mujer y simplemente ama a su marido. Renato ahora también empieza a ver a Melena en la casa de su padre y ahora comienza a imaginarlo como si Melena lo hubiera encontrado, y le dice a Melena: no te preocupes, yo estoy contigo, y él habla su corazón a Melena. A continuación vemos a Renato ir a la iglesia, y le reza a Dios: cuida a Dios por encima de Melena. En cambio, encenderé velas aquí todos los días. Y del otro lado vemos al padre de Melena. Se pone una carta en la que está escrito: el romance de Melena sigue con todos en la ciudad y tu hija está. No es una buena mujer. Escuchar esto, su padre se enoja mucho y ahora se niega a aceptar a Melena como su hija. Y le pide que salga de su casa. Y ahora Melena estaba sola otra vez. Cuando Renato se entera que Melena ha vuelto a vivir sola, luego vuelve a salir de la casa de ella y comienza a mirarlo desde el mismo agujero. Una noche cuando va a la casa de Melena, entonces ve que hay un policía en su casa. Todo parecía que en realidad estaban teniendo una aventura. Renato se siente muy mal al ver esto y piensa que yo la consideraba una buena mujer y estuve a punto de decirles a los demás que Melena es una buena mujer, pero él no cree en eso en absoluto. En ese momento el policía sale de la casa y Renato comienza a esconderse de ella. Cuando sale el oficial de policía, encuentra un médico allí. Ese médico le dice al oficial de policía: Melena se va a casar conmigo. Entonces, ¿qué estabas haciendo adentro? Y debido a esto se produce una pelea entre los dos. Entonces la policía también vino allí. Después de esto, por todo el pueblo corre la voz de que Melena está teniendo un romance con un hombre casado. Y por esto también puede ser encarcelado. Ahora Melena se ha enfadado mucho. Ella entonces va a un abogado y le dice a ese abogado que necesito su ayuda. Y luego gana ese caso y todos
¿Sabe esto que el doctor estaba mintiendo después de ganar este caso? El mismo abogado intenta forzar a Melena y Melena intenta. Es difícil detenerlo, pero ella no puede hacer nada, y Renato ve que todo esto sucede, y al ver todo esto se pone muy molesto. Al mismo tiempo vemos el ataque enemigo en esa ciudad. Y el padre de Malena ha sido asesinado. Cuando Melina se entera de la muerte de su padre, entonces se pone muy triste porque ahora no había nadie con él que pudiera cuidar de él, y cualquier pensión que Melena solía recibir a causa de su marido también se detuvo porque ahora estaba probado, y eso es lo que debería haber hecho. Y al rato toma una tijera y empieza a cortar su cabello y piensa que este mundo me llama mala mujer. Así que ahora me he convertido en una mala mujer. Cuando Renato ve todo esto, entonces se siente mal y esto le molesta mucho. Y Renato todavía deja de comer y beber en la miseria de Malena. Cuando su padre se entera, su padre hace lo mismo que Renato quería. Su padre lleva a Renato a un lugar donde Renato puede cumplir su deseo. Por otro lado vemos a Melena que ahora se había convertido en una mala mujer, y ahora todos los hombres de la ciudad deberían acudir a él. Y a causa de esto, las esposas de esa gente se sintieron muy mal, y él está muy enojado y golpea tanto a Melena y lo tira fuera de la ciudad. Después de eso, vemos que el esposo de Malena ha regresado, y está vivo, y alguien había difundido noticias equivocadas sobre el marido de Malena. Después de eso, va a su casa, pero ve que Melena no está por ningún lado. Algunas otras personas estaban viviendo en su casa y les pregunta a todos por Melena, y todos dicen que su esposa se ha vuelto una mala mujer y ahora ella no vive aquí. Cuando él va a sus amigos para averiguarlo, entonces sus amigos burlarse de él y no apoyarlo. Y esta gente lo insulta y esta gente lo golpea y lo tira. Ahí cuando Renato lo ve todo. Así que se siente mal después de eso. Cree que solo yo conozco la realidad de Melena. Y ahora les diré a todos sobre Melena, que es una buena mujer. Después de esto, Renato escribió una carta a el esposo de Malena y le dijo que Melena no es mala mujer, a pesar de que los aldeanos la han convertido en una mala mujer. La gente de estas sociedades decía cosas muy malas de Melena. Melena solía enojarse mucho después de escuchar estas cosas. Renato ha escrito todo esto en su carta, y le cuenta al marido de Malena lo que le pasó y cómo la desahuciaron de aquí. Cuando el esposo de Malena leyó esta carta se enojó mucho con la gente de aquí. Luego vuelve a recoger a Melena. Después de esto vemos que regresa a la misma ciudad mientras vagabundea con su esposa. Después de esto, todas las personas de esta sociedad comienzan a mirar hacia ambos. Pero ahora todos la respetan porque ahora su esposo estaba con ella. Toda la gente de esta ciudad ha vuelto a empezar a respetar a Melena, y todo el mundo está feliz de ver a estos dos juntos. Luego de esto lo vemos en la última escena de la película. Renato conoce a Melena cuando algunas cosas se caen de la bolsa de Malena. Luego Renato la recoge, y se la da a Melena y la ayuda. Le desea a Melena que tengas un buen futuro. Y después de eso, ambos van por caminos diferentes y esta película termina aquí. Así que esto fue la historia de Melena. Si te gusta la historia, entonces mira la película completa, y si quieres ver más esos videos, entonces suscríbete a nuestro canal.